Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra jornada y el día de hoy le toca el turno a nuestro querido doctor Adán Tovar Yáñez. Les voy a platicar un poquito sobre el doctor Tovar. El doctor Tovar Yáñez es orgullosamente mexicano. Por 35 años se ha involucrado en los servicios educativos como docente, directivo, asesor técnico pedagógico, tutor, evaluador y director de tesis en diversos centros educativos a nivel nacional e internacional. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander en el estado de Coahuila, México. Tiene el posgrado en Didáctica Desarrolladora por el Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado, CICIP Cancún, México. Cursó estudios de doctorado en Investigación e Innovación Educativas en la Escuela de Graduados de la Normal Superior Moisés Sáenz Garza de Monterrey, Nuevo León, México. Es maestro en Educación con campo en Innovación Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional de Coahuila y licenciado en Educación Especial de la Escuela Normal Regional de Especialización para la atención de alumnos con problemas de aprendizaje. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, cursó la especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa. Obtuvo diplomado en Evaluación Educativa por la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida UNAM. Tiene un diplomado en Orientación y Extensión Educativas por el Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio, así como el diplomado en Habilidades Docentes por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido funcionario público a nivel estatal y nacional. En 2015 asume la función de director de evaluación en Coahuila, dentro del Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa. Para el 2016 se convierte en el titular de la Subdirección de Procesos de Evaluación Educativa en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ya en 2019 fue subdirector de investigación en Educación Media y Superior en la Secretaría de Educación en Coahuila, México. Además, ha realizado múltiples investigaciones en temas diversos, por supuesto relacionados con las ciencias de la educación, siendo la más reciente la titulada La formación filosófica en la Escuela Mexicana, de marzo del reciente 2020, con la que concluyó sus estudios postdoctorales. Actualmente es docente investigador en el CICIP de Unizan Cancún, consultor educativo y ponente en congresos nacionales e internacionales en las líneas temáticas que le apasionan, como son la evaluación, la filosofía, la investigación educativa y el psicoanálisis freudiano. Escuchemos entonces al doctor Tovar en este tercer día de trabajo del Seminario Internacional de Investigación e Innovación Educativa Unizan Cancún 2022, con su conferencia titulada La evaluación formativa en el modelo híbrido, un reto para innovar en el colectivo docente. Ya tenemos en pantalla su presentación, doctor. Adelante, cedo micrófonos. Muchas gracias, muy amable, estimada doctora Adriana Isunza. Un verdadero honor, un placer estar aquí en este relevante espacio académico, el Simposio Internacional de Investigación e Innovación Educativa. Les saludo con mucho afecto desde el norte de la República Mexicana para todos los confines de nuestro país y también con un afecto muy especial a nuestros compatriotas de Ecuador que están en este primer simposio ya integrados en nuestra querida Universidad Santander. El tema que hoy estaremos desarrollando es la evaluación formativa en el modelo híbrido y quiero constituirlo como un reto verdaderamente para los colectivos docentes hoy en día. Pretendo en este espacio generar un tiempo para reflexionar y dialogar, que aquí podamos colocar posicionamientos teórico-prácticos respecto de la evaluación formativa en este gran reto que es trabajar en una modalidad híbrida y con ello buscar la mejora en nuestra labor educativa. Le propongo esta agenda de 3 apartados. Hablaremos del modelo híbrido, respecto de estas condicionantes metodológicas que hoy encaramos. Estaré presentándole 3 ideas clave que en sí mismas constituyen el reto para los colectivos docentes hoy en día y también abordaremos
estrategias efectivas en ambientes híbridos. ¿Qué le parece si comenzamos con este ejercicio dialéctico? Porque quiero invitarle justamente a observar la realidad de su propia práctica evaluativa como docente, usted que se desempeña coordinando grupos, y en ese ejercicio de observar, también asombrarse, incomodarse, pensar y repensar la evaluación. ¿Cómo lo hago? De tal manera que en este ejercicio dialéctico y en este espiral virtuoso, luego podamos proponer soluciones aplicables a la realidad. De tal manera que vayamos de esta contemplación viva a generar las reflexiones necesarias que nos asombren, nos incomoden, no nos dejen quietos para luego regresar a la realidad después de repensar este fenómeno de la evaluación y aplicar la solución a aquello que creemos no está correcto. En ese sentido es la propuesta que le traigo hoy en día. Por lo tanto, veamos primeramente el modelo. El modelo híbrido, si usted me permite, es este que vemos en el apartado de izquierda, justo la construcción de un ejercicio investigativo de mis colegas, el doctor José Silvano Hernández, el doctor Raúl Herrera y su servidor. Hemos desarrollado este modelo para entender el gran reto que hoy encaramos en torno a la pandemia, ya prácticamente a 2 años de esta experiencia. Encontramos condiciones metodológicas muy valiosas. En primer lugar, entendemos este modelo híbrido en un entorno, en una temporalidad, en una participación de los alumnos, pero también en el rol del docente. Y a partir de este modelo podemos hacer las combinaciones necesarias para enfrentar el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Podemos tener en el entorno la presencialidad. Podemos ejercitar y dispensar nuestro proceso educativo de manera remota y también en forma virtual. Respecto de la temporalidad, podemos asistir a nuestras sesiones de clase de manera sincrónica o asincrónica, fuera en los tiempos de cada quien. Y la participación de nuestros estudiantes puede ser individual o colaborativa. El rol que nosotros asumimos como docentes puede ser directo, cuando todos convergemos, o indirecto, en los tiempos que el docente puede desarrollar acompañamiento, orientación y retroalimentación. Así que aquí tenemos las condiciones metodológicas suficientes para poder enfrentar el reto de un trabajo híbrido en el ejercicio educativo. Las combinaciones que podemos hacer, bueno, quizá estamos en una situación virtual en este modelo y hacemos un ejercicio asincrónico, quizá el aula invertida, de lo que se hablará un poco más adelante a profundidad. Nuestros estudiantes observan videos, revisan materiales previos a la sesión. Luego, ellos lo pueden hacer en una participación individualizada o quizá en equipos de colaboración y trabajo. Y luego nosotros podemos entrar en forma indirecta a revisar sus productos, sus avances. Llegará un momento en que todos estaremos de manera sincrónica y comenzaremos a desdoblar el proceso analítico que previamente ellos han realizado. Pero también tenemos situaciones remotas en donde no es posible la presencialidad. Hay lugares en donde no es posible estar presentes por las condiciones de la pandemia. Y también tenemos problemas de conexión, por lo tanto no es posible la virtualidad, sino simple y llanamente una educación a distancia remota. ¿Qué hacemos en eso? ¿Es modelo híbrido eso? Sí, claro que sí. Y aquí establecemos el primer principio. El modelo híbrido no es necesariamente un modelo virtual, sino la mezcla, la combinación de estas posibilidades que nos da el entorno para que podamos dispensar el ejercicio pedagógico. Así que en estas combinaciones podemos ir desarrollando
dependiendo de cómo son nuestros grupos, cómo está el contexto, el entorno, cuáles son las posibilidades de conectividad, y juntos podemos seguir desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, permítame establecer 3 ideas clave que en realidad son los grandes retos que establezco para esta tarde. El primero de los retos es evaluar. Sí, estamos hablando de la evaluación formativa. Esto es la evaluación para el aprendizaje, no del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Evaluar lo global, pero también evaluar lo específico. Esto es a partir de desempeños complejos en situaciones reales, desempeños que involucren todo el espectro de la competencia de los seres humanos, no solo el conocimiento, también las habilidades, las destrezas, pero también involucradas las actitudes y los valores. Y justo en ese ejercicio podamos ir desarrollando justamente retos para nuestros estudiantes que ellos puedan resolver. El alumnado pueda establecer, a partir de los retos que establecemos, esquemas de resolución, alternativas que ellos vayan pensando, la opción 1, la opción A, la B, la C, y entonces pongan realmente en juego sus conocimientos, sus habilidades, también pongan en juego sus actitudes y valores. Esto habla de un desempeño de la integralidad de todo el espectro competencial. Y bueno, permítame establecer este asunto de qué es trabajar lo global y lo específico. Mire, le dejo algunas ideas en imagen. Usted recuerda esta imagen seguramente. Si usted es de mi generación, sin duda sabrá cuál es esta película que estoy señalando aquí. Sí, usted ya lo ha encontrado, el Karate Kid, seguramente. Bueno, estos protagonistas que están aquí lastimaban tremendamente a un estudiante que no encontraba la manera de resolver un problema de su propia vida, de su propia existencia. Así que acude justo a un instructor. Él dijo, si ellos son expertos en artes marciales, los que me molestan, entonces voy con alguien que sea japonés y entonces también me enseña a mí artes marciales. Lo interesante aquí es que cuando llega con Mr. Miyagi, este joven solicitando el apoyo, el señor Miyagi le enseña de lo global y de lo específico para poder encarar un proceso complejo. ¿Qué es esto? No le enseña el arte de la marcialidad, no le enseña esas estrategias, sino va a elementos específicos, lo pone a pintar, lo pone a encerar y movimientos que pronto irán haciendo de lo específico una condición global y compleja para adquirir competencias determinadas, de tal manera que entonces, llegado el momento, pueda encarar situaciones complejas. Así los docentes entendamos esto como los grandes estándares curriculares o perfiles de egreso. Eso es lo global, lo específico serán nuestros aprendizajes esperados en los que estaremos trabajando. Ese es uno de los grandes retos que hemos de realizar en estas condiciones híbridas para evaluar de manera formativa. Le dejo aquí una segunda idea clave muy interesante, que todos tengamos como un hábito verdadero, la observación sistemática, y ese sea el punto de partida para la evaluación. Sí, que el alumno sepa que está siendo observado, que quizá no sabe cuándo será evaluado, pero siempre está siendo observado, evaluado de manera concreta y específica y sistemática. Y es aquí el gran reto para los docentes hoy en día, que a través de las condiciones de los entornos híbridos, los docentes podamos observar a varios alumnos a la vez. En una sesión a algunos, luego en la siguiente sesión a otros, pero sabemos los docentes que nuestra dispensación educativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje ya tiene como hábito la observación sistemática.
Pero aquí sumamos al reto el hecho de que la evaluación formativa también es identificada como una evaluación compartida. Así que sumamos varios observadores. Quizá aquí está el punto de quiebre para desarrollar procesos evaluativos desde el colectivo. ¿Quiénes serán estos observadores? 1, 2, 3 que se sumen al docente y juntos 3, 4, 5 puedan observar al mismo grupo porque son colegas y todos atienden al mismo grupo probablemente. Y entre ellos puedan plantearse un instrumento claro, hacer el ejercicio evaluativo sin juzgar, solo registrar, porque es muy probable que alguien está observando y ese día, el día martes o el día miércoles o el día jueves, que le tocó observar a un alumno, ese alumno trabajó de manera increíble, respondió y se desempeñó con excelencia, pero resulta que era el alumno que nunca entregaba sus tareas a tiempo y siempre se quedaba ajeno a la participación, pero ese día lo hizo de manera excelente, sin juzgar, solo registramos en el proceso evaluativo. Luego vendrá un momento de informar, reportar y consensuar. En este momento, la observación se recomienda sea variada, no siempre el mismo día. No siempre a la misma hora, no solo un día, no solo una hora, y con instrumentos también establecidos de manera diferenciada, que los docentes observen de manera sistemática el gran reto, el punto de partida para comenzar un ejercicio de evaluación formativa en ambientes híbridos. Y justo que este ejercicio de observación sea en tanto los alumnos están produciendo. Esto retará ahora al docente a que sus sesiones de clase tengan que ver con metodologías activas para que entonces sea el alumno el protagonista, el creador de su propio aprendizaje. Mire, le dejo una tercera idea clave aquí, que podamos evaluar en forma colegiada. Ahora sí, ya el reto establecido de manera puntual, de manera directa. Déjeme decirle algo, es un enorme error evaluar en los enfoques actuales de manera aislada. Hoy entendemos a la evaluación auténtica, la que surge de los entornos directos de nuestros estudiantes, pero también entendemos a la evaluación compartida. Ya no más. Es el docente el protagonista, el amo y señor de la evaluación. La evaluación ahora se dispersa. Ahora se involucra, se comparte. Esos son los modelos de una nueva cultura que estamos impulsando en todo el mundo. Ahora los docentes hemos de ponernos de acuerdo, sentarnos tranquilamente, revisar los elementos y tomar decisiones. Juntos construir instrumentos comunes. Sí, el instrumento A, B, C, en una gama instrumental que nos permita ir todos avanzando en un solo frente instrumental para la evaluación formativa, con criterios, con descriptores específicos, instrumentos que evalúen in situ, es decir, en la situación del desempeño y la producción que están desarrollando nuestros estudiantes, con escalas de medición o valoración aceptables, consensuadas y sobre todo, este elemento fundamental, con un tiempo en donde todos nos reunimos en forma colegiada y juntos establecemos informes colectivos sobre el alumno Roberto, sobre la alumna Elsie, sobre la alumna Marisa, etcétera. Juntos. Romper el paradigma de la evaluación aislada es uno de los más grandes retos que hoy tenemos. Sin duda. Déjeme compartirle algunas estrategias efectivas que sin duda, bueno, usted ya conoce. Formas de evaluar como la autoevaluación, la coevaluación o la heteroevaluación. Involucrar a los estudiantes para que se evalúen a sí mismos.
entre ellos, entre pares, se evalúen o entre equipos de trabajo. Pero también esta evaluación que tradicionalmente en la cultura de antaño la entendemos como la heteroevaluación, la que hace el docente a sus estudiantes. Hoy en día la heteroevaluación se está compartiendo a los mediadores que están en casa. Sí, la mamá, el papá, el tío, el primo, el hermano mayor y quizá algún amigo que haya llegado ahí y que también pueda entrar en los procesos evaluativos. La heteroevaluación ahora ya no está solo en manos del docente. Y déjeme decirle algo, y esta es una propuesta que su servidor está impulsando y que está fundamentando en mi ejercicio investigativo. Le propongo la heteroevaluación inversa. Sí, la heteroevaluación invertida, en donde el estudiante es el que evalúa al docente. Ya no más el dominio autónomo, monárquico de la evaluación centrada en el maestro hacia el estudiante. La evaluación es un proceso altamente pedagógico y todos los agentes educativos involucrados en este fenómeno social y de construcción, es decir, de formación educativa, hemos de participar. Por lo tanto, hay estrategias sencillas como esta, en un formato muy, muy sencillo, quizá al término de una sesión, de una semana, con una pregunta: ¿qué aprendí? Y bueno, el alumno se evalúa a sí mismo y él va llenando esta pequeña tabla, o el famoso semáforo que todos ya conocemos, en donde el alumno en el color rojo dice, pues no lo entiendo, en el ámbar o amarillo creo que lo entiendo, pero no lo puedo explicar, todavía no está consolidado ese conocimiento, el dominio de esa habilidad o el desarrollo de esa competencia, y quizá ya está aquí en este momento y el estudiante dice, lo entiendo perfectamente. Y además se lo puedo explicar a una compañera, a un compañero. Y doy crédito a este asunto porque en la medida de que el estudiante logra socializar la información y explicarle a otros, quizá otros de sus colegas entiendan mejor que la explicación que haya dado el docente. Pero sobre todo entramos ya a un proceso metacognitivo en donde el estudiante le explica al otro cómo sucedió que él lograra el conocimiento y cuáles fases o etapas recorrió para lograr el conocimiento o el aprendizaje. Tenemos un modelito como este, tan sencillo, en donde al término de una semana o de 15 días de trabajo híbrido, cada quien evalúa su propio desempeño, las asignaturas, los campos de desarrollo, las materias, las actividades de una semana pueden estar enlistadas en la columna de la izquierda. Luego, cada estudiante toma conciencia, yo puedo mejorar en esta materia, en esta área de esta manera, necesito ayuda aquí, y justo ahí es donde entra el ejercicio formativo de la evaluación, con lo que yo denomino el corazón de la evaluación formativa, que es el acompañamiento y la retroalimentación. Ejercicios de autoevaluación y un trabajo como este en una escala estimativa, en donde ya concretamente quiero decirle que esta es una escala real. La alumna se evalúa a sí misma y observe en una escala de 1 a 5, donde 5 es el máximo logro. Esta alumna fue muy rigurosa consigo misma y no se evaluó más que un máximo de 3. Y tenemos lo que yo le llamo una gran columna de la evaluación formativa, la coevaluación, una estrategia tan sencilla pero tan hermosa, apasionante como esta, 2 estrellas y un deseo. Quizá usted la conoce perfectamente, en donde 2 estrellas son 2 aciertos y un deseo es una cosa que se puede mejorar. Así que usted coloca a los alumnos frente a frente y ambos, alumno A, alumno B, se evaluarán entre sí. El alumno A evaluará a su compañera o compañero y le dirá, de tu producto, de tu desempeño, hay 2 cosas muy buenas y hay algo que puedes mejorar. Imagínense el poder pedagógico y formativo que tiene una estrategia de esta naturaleza, coevaluar.
porque entonces estaremos forjando una nueva cultura evaluativa, pero también una nueva generación de personas que asumen que otros puedan opinar acerca de ellos y sus desempeños, y además observar más lo positivo en el otro. Por alguna razón, los seres humanos observamos más lo negativo que lo positivo en las personas, pero aquí no es así. Aquí observamos doble lo positivo, y aquello que parece ser negativo, nosotros mismos le damos a nuestro colega, compañero, la posibilidad de la mejora. Así que le ofrecemos a través de la evaluación, que es altamente formativa, elementos para que el otro se siga construyendo. Practíquelo, desarrolle esta estrategia y verá que es una estrategia excelente. Bueno, yo agradezco infinitamente la atención que me ha dispensado en este momento. Estoy a sus órdenes a través de estos dos medios, mi correo electrónico, mi teléfono personal. Sí contesto, usted lo sabe, el que me conoce sabe que contesto perfectamente, tanto por correo o por mensajes, y podemos establecer comunicación, y hoy, en este momento, lo estaremos haciendo también. Adelante, muchas gracias y muy amable. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues hay muchos comentarios en el chat que ya podrá usted ver en un momentito, y si le parece pasamos a las preguntas. La primera de ellas es de Mariushi España, dice: ¿cómo lograr una participación activa de los estudiantes en una misma clase a los que tenemos presencial y virtual dentro de un mismo grupo? Es muy interesante. Aquí lo importante es hacer estas combinaciones. Por eso el modelo que hemos investigado nos plantea por lo menos 3 entornos. Así que en una sesión, y ojo con lo que voy a decir, en una sesión, la sesión sincrónica no lo es todo. Está probado, y de eso quizás se va a abundar un poco más adelante en la siguiente conferencia, no quiero robar ese plano. Se ha probado que los procesos metacognitivos se dan desde que el docente ha encargado a sus estudiantes previamente actividades antes de la sesión sincrónica para que el estudiante analice, reflexione, desarrolle ejercicios de crítica y de valoración, y luego llegará a la sesión a hacerlo así. Así que no tenga usted inconveniente y problema en que en esa sesión alguien no participó, o que solamente es altamente válido el momento de la presencialidad o de la virtualidad sincrónica. Se puede trabajar y desarrollar procesos evaluativos y de aprendizaje. Recuerde, esta evaluación que estamos planteando es la formativa, es para el aprendizaje, no es del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Se puede desarrollar esta sin necesidad de que primero el docente esté, sin necesidad de que haya una sesión sincrónica, sino que podamos nosotros motivar, interesar, y es aquí en donde está el gran arte del maestro. Pensar cómo hacer para que el otro aprenda. No pensar qué voy a enseñar, sino pensar qué hacer, qué estrategias desarrollar para que el otro aprenda. Y bueno, los grandes retos intelectuales, los desafíos que hacemos a nuestros estudiantes es parte de este proceso. Gracias, doctor. Alfredo Anzoátegui le pregunta: ¿el modelo híbrido permite la adaptación de los profesores a las herramientas digitales con el fin de dar un rápido feedback al estudiante a través de la tecnología? Es interesante. En un sentido lo es, pero déjeme, porque se ha tocado el feedback, que le llamamos la devolución en esta nueva cultura evaluativa, o la retroalimentación. La realimentación. Déjeme comentar algo, porque cuando ya se menciona a feedback o la retroalimentación, usted que ha hecho la pregunta está tocando el corazón de la evaluación formativa. Y en la nueva cultura que estamos impulsando en el mundo, la evaluación formativa desde la retroalimentación no es a prisa, no es vertiginosa. La retroalimentación es una explicación formal.
del proceso. Es acompañar al otro y hacer que el otro reflexione sobre los desempeños que está desarrollando. Así que sí, se puede utilizar la tecnología como una mediadora y nos es muy útil y eficiente, pero no para hacerlo rápido, porque no es lo más importante. La retroalimentación debe ser profunda. En alguna otra ocasión les desarrollaré algunas estrategias efectivas de retroalimentación. Para eso necesitaré un tiempo específico para desarrollar estrategias efectivas de retroalimentación en el entorno de la evaluación formativa que ya están probadas. Y por lo menos yo le hablaría de 5 o 6 estrategias para hacerlo y ninguna de ellas es a prisa, sino es un ejercicio de acompañar en la construcción de los aprendizajes a nuestros estudiantes. Muy interesante, doctor. También le preguntan a usted, ¿podemos aspirar a un sistema educativo donde no exista más una calificación numérica cuantitativa, sino únicamente cualitativa o formativa? Es un deseo, es un anhelo por muchos. Me incluyo ahí. Hay procesos administrativos que son necesarios, son convencionales y tiene que ver con las aspiraciones y acuerdos nacionales e internacionales. Se necesita acreditar, pero la acreditación o la calificación no tiene por qué empañar los procesos de la evaluación formativa. La evaluación formativa es la gran respuesta que se ha dado a la calificación y a la evaluación sumativa. La evaluación formativa es para que el estudiante aprenda, no para saber qué número obtuvo, sino para que el estudiante aprenda. Así que estamos hablando de dos fenómenos completamente distintos. Hoy en día, nuestro sueño, nuestro anhelo es que dediquemos más tiempo a la evaluación formativa para que dediquemos más tiempo al aprendizaje y menos a la calificación. Yo regularmente a mis estudiantes les digo, les voy a hablar de cómo ustedes pueden sacar el 10, el 8, el 9, lo que ustedes quieran sacar. Es lo menos importante para mí. Lo importante es que usted aprenda. Ahí estamos ya involucrando una nueva cultura. Esta es la evaluación auténtica o formativa. Perfecto. Una última pregunta. ¿La educación híbrida nace con la pandemia o se fortalece? ¿El docente y el estudiante proponen cambios y uso de tecnologías innovadoras en esta versión híbrida? Los modelos híbridos son antes de la pandemia. Ya existían los modelos híbridos. Estas combinaciones se fueron reforzando por la necesidad de los retos que encaró, que produjo y generó la pandemia. Ya el modelo híbrido o los modelos híbridos, que les presenté es uno, hay otros, pero ya existían previamente a la pandemia. Sin embargo, fue un enorme reto. Todos estábamos acostumbrados a ir presencialmente a los centros educativos y con la pandemia las aulas quedaron resguardadas en las casas. Así que era necesario hacer algo. Sí, se potencializa, se hace un efecto explosivo y tenemos que tomar las combinaciones, eso es lo híbrido, más posibles que tengamos a la mano para encarar este reto de mantener el proceso formativo andando. Cada país lo hizo según su propia inteligencia y sus propias estrategias. Pero retomando la pregunta, estos modelos ya existían antes de la pandemia. Y déjeme decirle algo, post pandemia, los modelos se irán perfeccionando. Es correcto. Bien, doctor, pues creo que hemos llegado al final de la sesión de preguntas y respuestas.